Escuchemos la palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era tan gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos el 100 por uno, otros el 70, el 60, y otros el 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué tipo de terreno soy yo? ¿Qué tipo de terreno es usted? ¿Es del terreno a la orilla del camino? ¿Es del terreno pedregoso? ¿Es del terreno donde hay espinas? ¿O es de la buena tierra? Esas son las interrogantes que nos vamos a hacer en este evangelio, en este momento. Pero sí, también hagámonos esa pregunta. Reflexionemos, porque dice la palabra del Señor. Una vez cuenta Jesús a la gente, y hoy en día para nosotros, dice: una vez salió un sembrador a sembrar. Eso vamos a ver quién es ese sembrador. Y al ir arrojando las semillas, ¿quién es la semilla? Unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra, y allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como tenía pocas raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, las sofocaron a las plantitas. Y otros granos, dice, cayeron en tierra buena, y dieron frutos, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Y al final dice el Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que quiera reflexionar, reflexione. Y medite en qué lugar está usted. ¿Qué tipo de terreno es usted? ¿Qué tipo de terreno soy yo? Es la pregunta que nos vamos a hacer en nuestro interior. Ahora, el sembrador es Jesús. Ese sembrador de la parábola que nos cuenta Jesús, es Jesús el sembrador de la palabra de Dios. Esa es la semilla. La semilla es la palabra de Dios, es el mensaje. Cuando él está predicando y se reúne a esa gente que estaba alrededor de él está sembrando la semilla. El camino representa a quienes escuchan la palabra, pero no la entiende, y el diablo se la quita. El camino representa
a quien escucha la palabra, pero no la atiende, no le entiende o no la escucha con atención. ¿Es de eso usted? ¿Conoce a alguien de esos que escucha la palabra, pero no le entiende? Fui a misa, pero le pregunta a usted a lo que salga cuál era la primera lectura, cuál era el evangelio, de qué nos hablaba Jesús, y dice no entendí. Esos son los que representa, dice, a los que están a la orilla del camino. Ese representa a ese terreno, a la orilla del camino. Escucha la palabra, pero no le entiende. Entonces con facilidad viene Satanás y se la quita, porque no le escuchó con atención. Dice que la otra parte de la semilla cayó entre rocas. Esas simbolizan y representan a quienes reciben la palabra con gozo al principio, pero no tiene raíces. Al principio se emociona. ¿Se acuerda usted cuando fuimos al retiro de cristiandad? Recién salidos del retiro veníamos una llama de tusa, inspirado, alegrísimos. Pero luego se nos fue esa alegría, se nos fue ese gozo. No tenía raíces. Entonces no pudo crecer. Los que cayeron en espinas, hermano, las semillas que cayeron en la espina, estas representan, simbolizan a quienes reciben la palabra, pero luego son ahogadas por las preocupaciones y las riquezas de este mundo. Esos son los que representan a la semilla que cayó en espino. Los espinos representan, simbolizan a las personas que reciben la palabra de Dios. Pero las preocupaciones y la riqueza de este mundo las ahogan. ¿Es usted así? ¿Conoce a alguien así? Que escucha la palabra del Señor, pero no puede, quiere escuchar la palabra del Señor, quiere ir a la Santa Eucaristía, quiere ir a la celebración de la palabra, pero las preocupaciones no lo dejan porque dice, tengo que ir a componer tal cerco en la finca que se me salen los animales, tengo que ir a foliar frijoles, tengo que ir a arrancar frijoles, a variar, qué sé yo, ahorita que esté el tiempo ya de las cosechas casi, o el café, el ganado. Eso no lo deja ir. Esas preocupaciones lo ahogan y no puede ir a escuchar la palabra con el Señor. ¿Es espino usted? Pregúntese. ¿Hay alguien así? Pregúntele, léale el Evangelio, dijo el padre Marco Galvi. Llévele el Evangelio, léale el Evangelio. Y la buena tierra simboliza a quienes escuchan la palabra, la reciben la palabra de Dios con atención y la guardan en su corazón. Entonces ese sí comienza a producir fruto. Estos tipos de terreno reflejan cómo diferentes personas representan el mensaje de la salvación, cómo lo reciben. Entonces, las personas que reciben la palabra del Señor, la escuchan con atención, la ponen en práctica, la obedecen, cambian de vida, cambia su manera de pensar, de actuar y de proceder, comienzan a dar testimonio con escuchar la palabra de Dios. Esos son la buena tierra. La buena tierra que dice Jesús en esta parábola son esas personas que escuchan la palabra de Dios, pero que también la obedecen, la practican, la ponen en práctica, dan testimonio, cambian de su manera de vivir, de actuar y de proceder. Dejan los vicios, dejan la vida mundana y comienza a dar un buen testimonio. Esa es la buena tierra. Entonces comienza a dar fruto. A veces el 100 por 1, a veces el 60 y a veces el 30. Pero está produciendo fruto. ¿Por qué? Porque escucha la palabra y la pone en práctica. Ahora pregúntese. Preguntémonos, ¿qué tipo de terreno somos nosotros? ¿Es el terreno que está a la orilla del camino? ¿Que escucha la palabra, pero no la entiende?
escucha la palabra, fui a misa, pero por un oído le entra y por otro sale. Entonces con facilidad Satanás lo derrumba, Satanás lo tienta. O es del terreno, o es de rocas, pedregoso, el terreno pedregoso. Que también son las personas que escuchan la palabra de Dios al principio con gozo, pero no tiene raíces. Le escucha con gozo, pero luego se olvidó de ese gozo. Luego se le quitó esa alegría. O es del terreno espinoso, que este es el que escucha la palabra, quiere escuchar la palabra, siente deseo de ir a escuchar la palabra, pero las preocupaciones no lo dejan. Las preocupaciones lo atrasan. Cuando guarde se le pasó la hora de misa, la hora de celebración, y por andar haciendo otras cosas, preocupado en otras cosas, entonces no la escuchó. O estén representando la buena tierra, o es buena tierra. O esté escuchando la palabra con atención, la está poniendo en práctica, la está obedeciendo. Si es así, bendito sea el nombre del Señor y lo felicito. Y dele gracias al Señor. Y quedémonos con otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de suelo soy yo? Bueno, que ya la hicimos. Pero quédese preguntando eso y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para reconocer el bien y el mal. Y reconocer, darnos cuenta qué tipo de terreno somos, qué tipo de suelo somos. Preguntémonos, ¿he endurecido mi corazón para las cosas de Dios? Soy un terreno que está duro, que está endurecido para las cosas de Dios, porque las cosas de Dios, la palabra de Dios es la semilla. Y nosotros somos el terreno. Y el sembrador es Jesucristo, que a diario nos está regalando la semilla de la palabra, de su palabra. Por eso todos los días leemos la palabra del Señor. A mí me hace falta leer la palabra del Señor y compartirla con todos ustedes. Porque primero la leí así yo solo, pero después pensé compartirla. 1 o 2 hermanos que escuchen la palabra de Dios, ya es un alma para Cristo. Si a través de la palabra del Señor, de escuchar el Evangelio del día, de escuchar las lecturas de Dios, de escuchar las lecturas de cada día, eso toca su corazón y lo hace cambiar, le hace obedecer al Señor, ya es una alma para Jesucristo. Que el Señor me le bendiga. Muchísimas gracias por siempre escuchar la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, siempre le deseo y le pido a Dios, al Señor, que lo bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pase un lindo día.